Vamos a ver entonces el tema de distancias en sistema diédrico. Tenemos los dos planos y ahora tenemos, por ejemplo, dos puntos. Entonces recordamos que lo que podemos hacer es un abatimiento de esos puntos. Vamos a ver lo que es eso. Entonces tenemos un punto y tenemos otro. Vale. Estas son líneas ortogonales y lo mismo esto, ya que sabemos que un punto debe ser tal que sus proyecciones deben quedar en ortogonales. Tenemos el punto A1, A2 y el punto B2, B1. Bueno, pues el primer ejercicio sería distancia entre estos dos puntos. Como sabemos, este punto queda aquí, donde señala la punta del bolígrafo, y esta es la cota y este el alejamiento, mientras que este queda con este alejamiento y la altura o cota. ¿Vale? Eso quiere decir que el punto viene desde aquí hasta aquí y esta es la distancia real, ¿no? Pero si la uno aquí en planta y alzado, pues realmente esto no va a ser representativo de la medida real. ¿Por qué? Porque en realidad esta línea está oblicua. O sea que visto desde arriba, esta medida no es real. Igual que si yo cojo la tapa del bolígrafo y al estar así inclinada, digo, visto desde arriba, que sería la proyección en planta, queda más pequeña, ¿no? Y visto en alzado también, porque sigue estando torcida, se ve más pequeña de lo que realmente es. Esta sería la parte frontal que se vería en verdadera forma y magnitud, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se vea bien? Bueno, pues vamos a verlo. Simplemente cogemos esta medida, la voy a coger con el compás para ir más rápido. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, vamos a ver en principio las del abatimiento, porque luego vais a tener que hacer en packaging, vais a tener que hacer el desarrollo de figuras, extenderlas sobre un plano para construirlas y tenéis que dominar el tema de abatimientos. Entonces he cogido esas distancias y a partir de la perpendicular a este segmento hago esta línea, ¿vale? Y lo mismo, a partir de la perpendicular de este segmento hago la perpendicular a partir de A y B, ¿vale? Y por tanto esta es la medida real, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Vamos a recortar esto para que se vea realmente lo que hemos hecho. Ya digo, hay muchas formas de hacerlo. En vez de coger esta distancia, pues podría coger esta altura y hacerlo, este triángulo, a partir de aquí. Pero bueno, vamos a hacerlo así entero porque parece que resulta más intuitivo. Entonces, si lo vemos en 3D, tenemos este trapecio que hemos hecho. Fijaros que realmente esta era la posición del punto, la altura, y la pasamos aquí. Y esta era otra altura, la pasamos aquí. Y lo único que hicimos pues fue abatir esto. Abatir es coger el plano donde está ese segmento y girarlo respecto a un eje de giro que llamamos charnela, hasta que ese segmento pasa a estar aquí en el plano horizontal. De esta manera no solo vemos ya la distancia real en el espacio, que es esta, sino que encima pues también vemos el ángulo que forma, por ejemplo, esa línea con el plano horizontal, ¿no? O sea que también podríamos recortar este triángulo y ver que efectivamente este es el ángulo que forma. El ángulo que forma una recta y un plano pues se obtiene al hacerla perpendicular desde un punto a ese plano. En el punto de corte sabemos que ese triángulo que forman estas tres líneas definen realmente el ángulo que forma la recta y el plano, ¿no? Bueno, tenemos entonces dos puntos que los hemos unido en el espacio. Esa es la representación espacial. Cogimos esta altura, la pusimos aquí. Cogimos, o sea, esa cota, cogimos esa cota y la pusimos aquí y abatimos, que no es más que girar. Y para eso entonces cojo esta distancia 1, la coloco aquí. Cojo la distancia 2, la coloco aquí. Y por tanto ya sé que al hacer aquí una perpendicular, ya que al hacer un abatimiento giro, que es lo mismo, ¿no? Al hacer el abatimiento, pues necesariamente cualquier punto cae en la perpendicular al eje de giro, que es este. Entonces ya sé que esta es la medida real, ¿no? Ya que si lo tengo en diédrico así, imposible saberlo. O sea, esta no es la medida real y esta tampoco lo es, porque está inclinado, ¿no?
está inclinado hacia el plano vertical. Bueno, como vienen los libros normalmente, lo hacen en principio menos aparatoso, aunque a lo mejor más difícil de entender, es simplemente, pues cogen esta altura del triángulo, esta de aquí, que llamaré H, y realmente la colocan aquí. Entonces lo que hacen es girar esto, o sea que colocan aquí la altura y lo unen. Fijaros que es exactamente la misma distancia que esta, o sea que sería lo mismo que coger esta altura, colocarla aquí, la abato, aparece aquí, y realmente lo que estoy girando nada más es este pequeño triángulo, ¿no? Este pequeño triángulo. Esa sería la diferencia entre abatir solo el triángulo este o la diferencia entre abatir todo el trapecio, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno lo haga como quiera, porque hay muchas formas de hacerlo. Puedo proyectarlo sobre un nuevo plano, un cambio de plano, una vista auxiliar, puedo girarlo, o sea, hay tantas formas. Como es un ejercicio elemental, hay infinidad de formas de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en principio nos quedamos con eso. Cogemos las alturas, las colocamos aquí. La altura la colocamos aquí y unimos. Y esta es la medida real del segmento, ¿no? Bueno, pues esa es la distancia entre dos puntos, que sería pues, el ejercicio más elemental y que ya digo, fundamental luego para hacer desarrollos de figuras. Porque si yo, por ejemplo, tengo esta figura, esta cara, ¿no?, está ahí en planta y en alzado es esta línea, pues yo puedo decir, quiero saber cómo es en verdadera forma esta cara, porque luego voy a construir una figura con ella. Bueno, pues entonces sé cómo abatirla y al abatirla obtengo su verdadera forma, que es esta. De ahí que sea un ejercicio clave para diseño gráfico y el packaging, ¿no? Hacer pues cajas para meter recipientes de otras cosas, lo que sea, ¿no? O sea, las cajas de cartón, pues seguiremos los principios de abatimiento, ¿no? A veces las caras están inclinadas, otras veces son verticales, como esta, ¿no? Bueno, sabemos ya hacer la distancia entre dos puntos. Si, por ejemplo, quiero calcular la distancia entre dos rectas, podría hacerlo de muchas formas. Voy a poner aquí una, por ejemplo, tengo la recta A, la recta B, pues hago un plano perpendicular a las dos, corta las dos en dos puntos, pues esa es la distancia. Una vez que tenga la distancia, es la distancia entre dos puntos, es este ejercicio, tendré que abatirlo para obtener ya la distancia, ¿no? También puedo hacerlo de otra forma. Tengo las dos líneas, tienen que ser paralelas o se cruzan en el espacio, ¿no? Entonces, si son paralelas, paso un plano por ellas y lo abato. Una vez que lo abato, ya veo la distancia real, que será la perpendicular común, ¿no? Y otra forma de hacerlo, pues sería, bueno, estas son las formas principales, las más sencillas. Esta no la vamos a ver porque si las rectas tienen esta orientación, por ejemplo, el plano perpendicular a ellas es un plano que tiene esta forma, es perpendicular aquí y perpendicular a la de arriba, con lo cual es un plano que se trabaja sobre todo en el segundo cuadrante y no vamos a trabajar con él, ya quedamos en que nos quedaríamos en el primero. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, cuando las rectas tienen otra orientación. Lo que pasa es que si pongo la orientación hacia aquí, también el plano perpendicular, o sea, si las rectas las coloco así, también va a pasar lo mismo. Entonces, bueno, con este método ya no tengo que meterme en otro cuadrante, ¿no? Podríamos también en este no meternos en un segundo cuadrante si controlamos bien cómo trabajar a partir del primero cambiando planos, pero no está explicado. Entonces vamos a hacerlo así de sencillo, ¿no? Entonces tenemos una recta, vamos a coger, por ejemplo, esta línea que tiene esta proyección a su 2, esta otra proyección a su 1. Recordad que esto que yo por rapidez lo hago a mano alzada, debéis hacerlo con regla. Estas líneas deben ser discontinuas para marcar puntos, por ejemplo las trazas, no me hagáis un punto grueso, o me hacéis un punto que es una circunferencia, o me hacéis ahí una cruz, ¿vale? De estas dos formas, pero no me llenéis el punto. Entonces, yo lo hago así, y si queremos poner la traza horizontal, H sub A, H mayúscula porque es un punto, y V sub A, ¿no? Si queremos, si lo necesitamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos líneas paralelas. La distancia entre dos líneas paralelas, por ejemplo, estos dos lápices o lápiz y bolígrafo, pues es la perpendicular común. Otra cosa es que las líneas se cruzaran. Es un ejercicio que ya tenéis subido a internet, que lo podéis buscar, pero como es mucho más complejo no lo vamos a ver, ¿no? Y se haría de la siguiente forma. Es muy complejo porque tiene muchos pasos, no porque sea difícil. Si yo tengo una línea
y otra que se cruza con ella, pues cojo un punto de esta recta, hago una perpendicular a un plano que pase por ella y por este punto hago una paralela a esta, corta en este punto y ahora levanto una paralela a esta, con lo cual tengo ya aquí una perpendicular común a esta línea y a esta. Como vemos, solo entenderlo en el espacio ya es algo difícil y tiene muchos pasos, pueden salir 12 pasos, ¿no? Entonces esto lo dejamos, pero nos quedamos con distancia entre dos líneas paralelas, que este es un ejercicio sencillo. Vamos a ver los sencillos. Tienen que ser paralelas, por lo tanto, sus proyecciones son paralelas, ¿vale? Entonces tenemos una paralela a esta y una paralela a la otra. Esas dos líneas tienen las proyecciones paralelas y, por tanto, son rectas paralelas, ¿vale? Eso quiere decir que si uno este punto con este, aquí puedo pasar un plano de manera que este punto, este y este deben estar alineados, porque si no estuvieran alineados quiere decir que no son paralelas, ¿no? Pero yo, como hice esto paralelo a esto y esto paralelo a esto, lo son, ¿vale? Entonces ya puedo trazar esta traza y tengo ya el plano, ¿no? Bueno, por último, vamos a ver cómo abatir este plano, porque lo que hay que hacer es, ahora sabemos que las dos líneas vienen por aquí, una viene por aquí y otra viene por aquí, pero debemos obtener la verdadera distancia entre ellas, que no es ni esta perpendicular ni esta, ¿no? De hecho, si hago aquí una perpendicular, en la realidad no es perpendicular a las rectas, pero si tengo dos oblicuas y hago aquí una perpendicular, visto en planta, esto no es perpendicular, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo abatir esto? Bueno, hay muchas formas. Vamos a ver una cualquiera. Entonces, una cualquiera sería esta. Cojo, por ejemplo, este punto. Uno cualquiera de la traza vertical. Y ahora, bueno, mejor voy a coger este para que no me corte a la recta y hago aquí una línea perpendicular a esta traza. Entonces, tengo aquí la línea. Vale. Levanto una vertical. Bueno, esto tendría que hacerlo bien. Levanto una vertical hasta que me corte a la traza vertical, ¿vale? Esa tendría que ser discontinua y corta la traza vertical aquí, ¿vale? Bueno, cuando haga el abatimiento de este plano, sé exactamente cómo es este plano, no como antes, que recortaba un triángulo y lo adecuaba ahí, ¿no? Fijaros que aquí un plano que viene por aquí, ¿no? Es un plano que realmente es perpendicular a este y corta según esta línea de intersección, ¿vale? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es abatir esta línea. Bueno, me sale fuera, podría hacerlo hacia el otro lado, pero no quiero que os liéis con esto, entonces lo voy a hacer sobre esta hoja. Entonces simplemente ahora hago una perpendicular aquí. A ver, una perpendicular. Y directamente paso esa medida, paso esta medida aquí. Y vamos a ver luego, comprobar en el espacio, siempre haremos la maqueta y ver que realmente es cierto, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que realmente estoy cogiendo este triángulo, la intersección, y la estoy abatiendo, o sea que será esta línea que viene por aquí, ¿vale? Por último, si ahora cojo esta distancia y hago el giro, viene por aquí y al prolongar esta línea, vemos que esta línea corta aquí. Por lo tanto, el plano abatido va a ser este, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos hecho realmente? Vamos a recortarlo y ver que es cierto esto, ¿no? Es una lástima que esto me quede aquí fuera. Bueno, entonces si lo recortamos, vamos a recortar esto así. Vamos a recortar el plano. Y ahora efectivamente veremos que esa es la distancia entre dos rectas. Bueno, ¿qué hemos hecho así? Aquí, pues primero calcular la verdadera forma del plano. O sea, ahora lo podría recortar. Fijaros que esto es otra cosa que vamos a hacer en los desarrollos continuamente. A partir de una figura plana vamos a construir figuras en 3D. Ahí tenéis el plano, ¿no? Y este triángulo también lo podría recortar
y aquí como no me coge bien, entonces voy a hacer uno igual. Entonces lo tengo aquí y lo que voy a hacer es marcar la posición de los puntos de este triángulo, ¿vale? O sea que el triángulo viene desde este punto hasta este, viene por aquí. Vale. Bueno, tenemos entonces ya la configuración espacial y lo único que hicimos es esto. Fijaros que esto es un giro de esta recta en el espacio. O sea, es coger esto y hacer este giro. Entonces, como visto desde arriba no lo puedo hacer, que no sé dónde va, lo que hago es primero abatirlo hacia este lado y una vez que lo tengo en este plano, hago el giro en el plano, ¿no? O sea que realmente tengo aquí este triángulo y este triángulo lo que hago es, como este punto tiene esta cota, ¿no? Según vemos ahí, ¿no? Este punto, como vemos ahí, tiene esta cota y yo lo que tengo que hacer es aquí esta sección la giro para obtener el triángulo en verdadera medida, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que como no puedo hacerlo visto desde arriba, entonces cojo ese triángulo y primero abato este triángulo, ¿vale? Y una vez que lo tengo abatido, hago centro aquí, hago el arco y en la continuación de esta línea tengo ahí la intersección, ¿vale? Eso quiere decir que este punto, que llamaré punto A_2, abatido queda aquí, A_2 abatido, lo ponemos entre paréntesis, ¿vale? Bueno, con lo cual ya sé cómo abatir un plano y como esta recta viene desde este punto y este punto al hacer el abatimiento debe caer en la perpendicular al eje de giro, entonces ya sé que en esta línea perpendicular, aquí hago la perpendicular y este punto cae aquí. También este punto hago aquí la perpendicular y este punto cae aquí. Por lo tanto, tenemos que la recta roja tiene aquí este punto en el eje de giro y esta es la verdadera forma y magnitud de esa figura. Bueno, en segmentos decimos magnitud, mientras que esto sale de este punto y llega hasta aquí. Y en consecuencia la distancia entre ellas es la perpendicular común, que es esta. Son paralelas y la perpendicular común es esta y por tanto esta es la distancia, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fijaros que al final el último paso, por si alguien se perdió en el último paso, esta línea sale exactamente de este punto y va exactamente hasta este punto. O sea que es realmente esta recta. Mientras que la otra sale de este punto de aquí y de este. O sea que es esta recta. Entonces, una vez que tenemos esas dos líneas, lo que hacemos es hacer el giro este y una vez que están ya en el plano horizontal, ya vemos en diédrico que la distancia entre ambas es esta, ¿no? Vale. Con lo cual hemos verificado en 3 dimensiones mediante la maqueta, hemos construido este triángulo, hemos pensado que este triángulo que tenemos aquí al girarlo hace este giro que es igual que este, pero esto lo hacemos en el plano horizontal. Hacemos el giro y obtenemos ya el abatimiento de esta cara. Bueno, pues como decía, fundamental saber los abatimientos de las caras porque en el desarrollo de cualquier figura vamos a hacer esto continuamente, ¿no? Sabemos entonces ya cómo abatir un plano oblicuo. El plano podría ser plano proyectante vertical o plano horizontal. Vamos a ver, por ejemplo, distancia entre dos rectas de manera que una de las líneas es paralela a la otra, pero se pueden colocar en un plano. Vamos a colocarlo aquí, hacemos aquí, por ejemplo, una perpendicular. Entonces tenemos aquí un punto. Y ahora, por ejemplo, tenemos aquí una orientación cualquiera para esta recta. Entonces decimos que es la recta A_1, va A_2, quiero decir, y aquí vamos a poner, por ejemplo, esta orientación A_1. A_1. Aquí hacemos la vertical. Bueno, eso habría que hacerlo discontinuo igual que esto. Yo estos los marco más para que se entienda, ¿no? Más grueso. Bueno, ahora,
Si yo, por ejemplo, cojo aquí otra recta paralela, no me queda otro remedio que hacer el plano, por este método que estamos siguiendo, hacer el plano oblicuo que pasa por ellas, ¿no? Pero si la recta que haga, por ejemplo, pues viene sobre esta línea horizontal, aquí está la línea de tierra, y sobre esta línea vertical, entonces la línea que tengo es una línea paralela, pero ambas se pueden colocar, pues como vemos aquí, en un plano paralelo a la línea de tierra. Entonces tengo aquí esta proyección paralela a esta, esto queda a la misma altura, bajo este punto, bajo por aquí una vertical, y donde la vertical corta aquí a esta horizontal, 1, y me saldrá aquí otra línea paralela, ¿vale? Entonces tengo la recta B1, B2, ¿no? En este caso ya no puedo hacer un plano oblicuo, puedo hacer, por ejemplo, un plano paralelo a la línea de tierra, ¿no? Entonces vengo, trazo el plano y sería, por ejemplo, este. Si es paralelo a la línea de tierra, ya que este punto y este tienen la misma altura, la misma cota, entonces ya trazo esta traza que llamaré alfa sub 2 y tengo aquí esta otra que llamaré alfa sub 1. Vale. Bueno, con lo cual tengo esta línea, tengo esta, y ahora el abatimiento lo puedo hacer hacia aquí. Si quiero hago este perfil, aunque aquí no me va a caber, o puedo hacer el perfil de este lado. Vamos a hacerlo entonces de este lado. Coloco aquí una perpendicular. Y esa línea la prolongo y tengo la intersección de los dos planos verticales y del plano vertical y horizontal. Y ahora voy a pasar esto para aquí. El perfil lo puedo hacer a la derecha o a la izquierda, es exactamente lo mismo, cambia la orientación, ¿no? Cojo entonces esta medida y la paso para aquí con líneas discontinuas, luego así para ir más rápido, y por último uno este punto con este, ¿vale? Bueno, ya tengo abatido, tengo el plano de perfil, la traza del plano de perfil, que sería esta, y puedo verificar que es cierto si corto esto, ¿no? Al cortar esto, vamos ahora a calcular la verdadera forma del plano y construirlo en 3 dimensiones. En principio, tridimensionalmente es un plano tal que pasa por estas 3 líneas, ¿no? Entonces ahora al hacer el giro, al hacer este giro, esta traza cae aquí, ¿no? Fijaros que en realidad al hacer el giro pasa esto. Lo voy a hacer en 3D para que se vea. O sea, al hacer el giro hago centro aquí, cojo esta distancia, exactamente la distancia desde aquí hasta aquí, y hago este giro así. Pues estoy girando el plano así, ¿no? O sea que viene por aquí el giro, así. Vale. Bueno, pues esto sería lo mismo, girar aquí como vemos, que girar en este punto, ¿no? O sea, girar en este punto sería lo mismo venir por aquí y hacer esto así. En consecuencia, la intersección de esta línea con ese arco me define exactamente la posición exacta de donde termina el giro de esa traza que viene a parar aquí. Y es entonces que la traza, la nueva traza del plano, bueno, la traza ya alfa sub 2 abatida queda aquí. Esto es alfa 2 abatida, ¿vale? Bueno, tengo entonces ya el plano que viene por aquí y lo abato. Vamos a ver si es cierto. Como esto es todo práctico y se puede construir en 3 dimensiones, ahora estoy realmente haciendo el abatimiento de este plano para obtener luego la verdadera distancia entre esas 2 líneas. Cuando hablamos en geometría de verdaderas distancias, o sea, de distancias entre puntos o rectas o planos o la combinatoria de ellos, realmente estamos hablando de distancia mínima. Es como si decimos distancia de Pontevedra a Madrid, sin pasar por Pekín, o sea, directa, línea recta, aunque el globo terráqueo es una geodésica, bueno, es un geoide con geodésicas, ¿no? Geodésica sería la circunferencia mayor de la esfera, ¿no? Entonces seguiríamos, por eso los aviones siguen
curvas, ¿no? Para ir de un lado a otro, ¿no? Bueno, distancia más corta, geometría. Distancia más corta, la línea que une dos puntos, ¿no? Y como decíamos, si la superficie es esférica, pues es el arco que pasa por el centro de la circunferencia, ¿vale? Ahora bien, en el plano, distancia entre dos puntos, la más corta, ¿no? Igual que ángulos. Tenemos en dos rectas, tenemos este ángulo y tenemos este que es igual que este. Cogemos el menor. Pues aquí también la distancia menor, se entiende que es la menor, es realmente la distancia entre dos puntos. Bueno, entonces tenemos aquí distancia entre dos rectas. Aquí tenemos el plano, si está bien hecho, esto está bien vertical, debe coincidir ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora, esta línea viene desde este punto, aquí arriba viene hasta aquí y aquí abajo viene hasta aquí. Pues esta línea viene por aquí. Eso quiere decir que al abatirla me cae aquí. Fijaros que este punto sigue estando en el eje de giro, mientras que este otro cae en la perpendicular. Siempre los puntos caen en las perpendiculares. Entonces tengo B abatido, B sub 2 abatido, ¿no? En realidad es la recta abatida, pero ahí aparece la proyección de B sub 2. Pero bueno, aquí sí que podríamos poner sin el 2, B abatido. Y aquí la recta abatida, hago una paralela a esta, pero ya sé que es paralela. Y también sé que este punto quedará alineado con este en una vertical. Y necesariamente, si está bien dibujado, esta línea es paralela a esta. Y la distancia, por tanto, es esta. Es la perpendicular común a las dos líneas. Esta es la distancia en verdadera magnitud, ¿vale? Bueno, ya sé entonces cómo en dos rectas que tienen igual alejamiento sus trazas e igual cota estas otras trazas, son rectas que pertenecen a este plano paralelo a la línea de tierra, calculamos aquí el abatimiento de esta traza y por tanto obtuvimos aquí su verdadera distancia, ¿no? Bueno, tenemos ya este plano y vamos a hacer un último plano y, última posición de rectas que involucran a otro plano y luego haremos por último plano si ya concluimos. Imaginamos ahora que, por ejemplo, una recta viene por aquí y, como ya sabemos, es una línea que viene desde este punto hasta este y esta es la traza horizontal H sub A y esta V sub A, ¿no? Entonces tenemos A sub 1, A sub 2, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la otra recta en cuestión que tenemos, pues tendrá que tener las proyecciones paralelas por ser paralela, porque en un plano, si no fueran paralelas, se cortarían. Y cuando se cortan, la distancia es cero, ya que tienen un punto en común. Entonces tienen que tener las proyecciones paralelas y vamos a hacer, por ejemplo, que quede, si yo, por ejemplo, la pongo aquí y tiene la traza aquí, necesariamente esta otra traza también queda aquí. Vamos a ver ese caso, por ejemplo. Entonces tengo aquí la recta B, esta es paralela, B sub 1 paralela a A sub 1 y ahora tenemos aquí arriba B sub 2 coincidente con A sub 2. Ya sabemos que ponemos así B sub 2 coincidente con A sub 2 y paralelo pues son dos líneas pequeñas verticales, ¿no? Entonces, distancia entre esas dos líneas, pues podemos considerar el plano que pasa por aquí y hacer un giro. Ahora el plano es proyectante vertical, o sea que el plano será este, un plano proyectante vertical. Contiene a las dos líneas, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es abatir este plano, nada más, ¿vale? Tenemos que la traza de esta queda aquí y la traza de la otra viene desde este punto hasta este, por lo tanto la otra traza está aquí, ¿no? Bueno, pues podemos coger uno cualquiera de estos dos puntos, este o el que queramos del plano. Voy a coger este mismo y hacer este giro y ver si efectivamente eso es lo que quedaría. Ese arco con discontinuas corta realmente en este punto y por aquí baja una vertical. Entonces aquí con discontinuas también trazo aquí una vertical y aquí hago perpendiculares. Bueno, este no, este punto viene a parar aquí y este punto vendrá a parar aquí en el giro, ¿no? Eso quiere decir que ahora lo único que tengo que hacer, como vemos aquí, es pasar esto para aquí y este punto que ya lo cogimos está aquí. Eso quiere decir que la línea viene de aquí a aquí, al girarla vendrá a parar aquí, ¿no? Por lo tanto ya puedo trazar la línea verde, es esta. Y el otro giro ya no lo tengo que hacer porque sé que B, como es paralelo a A, aquí también será paralelo, o lo que es lo mismo. Si hago centro aquí, hago este giro y tengo entonces aquí ya, si está bien dibujado, ahí que este punto tiene que caer exactamente ahí.
sea, debe caer exactamente ahí. Bueno, tenemos entonces, vamos a ver si es cierto, esta línea, tenemos esta, esta, vamos a hacerla por ejemplo en azul, es la línea azul, ya que en verde ya pusimos el plano, y por tanto esta es la línea azul abatida, ponemos así A abatida y B abatida, ¿vale? Entonces recortamos el plano y vemos si es cierto. Entonces cogemos, recortamos aquí, vale, recortamos también aquí, y ahora al hacer el giro efectivamente verificamos que aquí ahora lo hacemos al revés, vemos que la línea roja va a parar aquí, esta azul va a venir a parar aquí, y efectivamente estas eran las dos líneas que eran paralelas, por ellas se podía pasar un plano proyectante vertical, que es este, o también un plano de canto que se llama, y entonces al hacer esta transformación pudimos obtener su posición real en verdadera forma. Por tanto ya podemos decir que la perpendicular común, que es esta, es la distancia entre las dos líneas, ¿no? Lógicamente, si hacemos esto aquí, vemos que esta línea, según la vemos desde arriba, no es perpendicular, ¿no? Porque están todas en posición oblicua. La única forma es, bueno, la única forma que estamos viendo, ya digo que hay mil formas de hacer esto, se pueden hacer vistas auxiliares, se pueden hacer giros, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cambios de plano. Bueno, entonces decía que abatíamos este plano, que se abate así, en esta dirección hacia este lado, por ejemplo, en este sentido. Este punto cae aquí, lo unimos con este, ya que este punto sigue estando, esa traza, en el eje de giro. Este está en el eje de giro y este viene a parar aquí abajo, ¿no? Con lo cual ya tenemos todo resuelto. O sea que esta es la representación en diédrico y el cálculo de la distancia entre estas dos líneas, entre A y B, y eso nos lo da el abatimiento, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, la distancia entre dos planos, ¿no? Imaginemos dos planos oblicuos, por ejemplo. Tengo este plano que viene por aquí, vamos a ponerlo así, y este otro plano, por ejemplo, que viene por aquí. También tienen que ser paralelos porque si no son paralelos se cortan, y si se cortan su distancia es cero, ¿vale? Entonces tengo ahí un plano negro y un plano rojo y hay que calcular la distancia entre ambos, ¿vale? Bueno, pues la distancia entre dos planos también lo podemos hacer de muchas formas. Una de ellas podría ser esta. Vamos a simularlo aquí en el espacio. Entonces tengo, por ejemplo, este plano y tengo aquí uno paralelo, ¿no? Bueno, pues podría hacer una línea perpendicular a ambos, si lo es a uno ya es a otro también, y calcular los puntos de intersección y calcular la distancia entre esos dos puntos. Se acabó el ejercicio, ¿no? O sea que eso sería pues lo que podría hacer, por ejemplo, ¿no? También podría pasar un plano perpendicular y ver que las dos líneas de corte que produce, pues también calcular la distancia entre las dos líneas paralelas, ¿no? Bueno, creo en todo caso que es más sencillo hacer una línea perpendicular y calcular la intersección, ¿no? Bueno, aquí como está muy pequeño lo vamos a hacer aquí en grande y como vemos también su ejercicio bastante sencillo. Y vamos a hacer este, bueno, dará tiempo a hacer otro y se acabó, como mucho. Entonces tenemos, decíamos, una línea alfa sub 2 paralela a beta sub 2. Y ahora tenemos aquí una línea beta sub 1 paralela a, tendría que ser perfectamente paralela, con escuadra y cartabón hacemos alfa sub 1. Estos dos planos sabemos que son paralelos, ¿no? Y podríamos abatirlos para ver cómo son realmente, pero lo que vamos a hacer es, decíamos, hacíamos esto. Tenemos, lo representamos aquí en el espacio. Siempre recomiendo, aparte de hacer la maqueta, representarlo en el espacio, que nos clarificará un poco más. Un plano y aquí, por ejemplo, otro paralelo. Entonces hacemos una línea perpendicular a uno y si lo es a uno, lo será al otro.
calculamos la intersección de esa recta con el plano, la intersección con este plano, y la distancia entre los dos planos es la solución. Bueno, hacemos entonces la línea perpendicular a ambos. Recordamos que si una línea era perpendicular a un plano, su proyección ortogonal sobre el plano de proyección era perpendicular a la traza del plano. O sea que si A es perpendicular a alfa, A' es perpendicular a, podemos poner alfa', ¿vale? Entonces, según eso, la línea perpendicular será perpendicular a estas dos y a estas dos, ¿no? Entonces ya trazo la línea perpendicular y ya concluimos. Vamos a hacerla aquí. La trazo por donde quiera. Voy a hacer, por ejemplo, que quede aquí. Hago una perpendicular aquí y esta línea será también a partir de este punto que voy a colocar la traza. Voy a hacer aquí la perpendicular en los dos planos. O sea, este es perpendicular y este es perpendicular. Vale. Bueno, pues esa es una línea que es perpendicular realmente a los dos planos. Bueno, pues ya puedo trazar aquí una vertical. Hago aquí la línea vertical, vamos a hacerla bien. Prolongo esto y vemos que corta en este punto y corta en este. Vale. Entonces levanto por aquí una vertical, uno con este punto, y esta es la intersección. Vale. Lo mismo, levanto por aquí una vertical, uno con aquel punto. Esta línea tendrá que ser paralela a esta, si está bien dibujado. O sea, está paralela a esta. Y veo que esta línea, como vemos aquí, si nos fijamos, para entenderlo, fijaros que la línea viene por aquí y la intersección del plano vertical con el rojo es esta. Y la intersección del plano negro con el vertical pues será esta línea y corta aquí. Por lo tanto, ahora es la distancia entre estos dos puntos. Vale, estos dos puntos los podemos bajar aquí. Aquí viene uno y aquí viene el otro. Viene desde aquí. Y a partir de aquí, pues ya es la distancia entre dos puntos. Lo podemos hacer aparte. O sea, la distancia entre dos puntos, que es el primer ejercicio que vimos, es simplemente coger esta altura, colocarla, por ejemplo, aquí, y esta es la distancia, ¿no? O sea, cojo esta distancia, ¿no? Cojo esta distancia, la coloco aquí, y esta es la distancia real entre los dos puntos, ¿no? Si hago aquí una perpendicular y aquí otra, ¿no? Bueno, podemos verificar que es cierto batiendo esto. Cogemos esta medida, la traemos aquí en paralelo a esto, con el compás la traigo aquí, 1, y abato también la recta. La recta vendrá aquí y cortará aquí a los dos planos, y aquí lo vemos en verdadera forma, ¿no? O sea que en realidad, si la línea de intersección viene por aquí y esta línea viene por aquí, ¿no? Entonces este punto lo tendré que proyectar también a la misma altura aquí, aquí hago la perpendicular, ¿no? Y vemos dónde corta realmente, pues a partir de aquí a este plano y al otro, ¿no? Y ahí veremos la intersección en verdadera forma. Como aquí nos queda muy junto, entonces lo que vamos a hacer que se vea menos junto, separando más las líneas, ¿no? Entonces coloco, por ejemplo, aquí y vamos a hacer la distancia entre dos planos. Entonces los coloco más inclinados y se verá mejor. Un plano y aquí, por ejemplo, el otro, y los colocamos también más distantes, eso sí, paralelas las dos. Aquí se va a ver mejor porque en el otro no se veía nada. Bueno, entonces decíamos, ya concluimos, hacíamos una línea perpendicular que pasábamos por un plano perpendicular. El plano perpendicular es esto. Ahora ya aquí voy rápido porque en realidad esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Aquí la perpendicular y a partir de este punto la perpendicular. O sea que viene por aquí. Vale. Bueno, como vemos, aquí tenemos entonces la línea viene por aquí, sería este bolígrafo, y vemos que este plano corta este según, aquí una perpendicular, según esta línea. O sea que esta es la recta de intersección IS1 y IS2. Mientras que esta otra viene por aquí una vertical y va hasta este punto. Entonces tenemos aquí, vamos a llamarla A2 y A1. ¿Vale? O sea, A1 viene de aquí a aquí. Nos fijamos, la línea viene aquí,
esta es la recta de intersección del plano vertical con este de aquí, que podemos también trazar aquí en rojo, si no, no se va a entender. La línea verde es la perpendicular a los dos planos, que será esta. Vale. Bueno, y por último decíamos, esto cortaba en este punto y cortaba en este punto. Y lo mismo, este punto lo bajo aquí mediante una vertical y este punto lo bajo también mediante una vertical. Y esta es la medida real, ¿no? Y decíamos que esto lo podíamos abatir hacia un lado, ¿no? Entonces lo voy a abatir y ya concluimos. Entonces traigo esto aquí. Hago aquí la paralela a esta. Tendríamos que hacer aquí una perpendicular a esta línea, o paralela a la roja, o perpendicular a la verde, ¿no? O sea, hago esta línea. Ya sé entonces que, si nos fijamos aquí, tengo que este plano viene desde aquí hasta aquí. Entonces ya lo trazo. Y ahora lo vamos a ver en 3D. Esta será una paralela y vendrá desde aquí hasta aquí. Vale. O sea que será algo como esto, así. Bueno, pues ahí lo tenemos. La distancia común es esta, ¿vale? Y esa es la solución. Quiere decir que si yo recorto esto, si recorto esto por aquí, pues tengo en el perfil ya la figura. Fijaros que es esto de aquí, ¿no? Tenemos, aquí aparece la continuación del plano, pero el plano rojo ahora viene desde aquí hasta aquí, ¿no? Y la distancia entre el plano es este, un plano es este y el otro es este, y la distancia común es esta perpendicular. O sea que esta realmente es la línea verde, según vemos ahí, ¿no? Yo la coloqué aquí, pero aquí sale exactamente de este punto, ¿no? O sea que podría colocarlo, pues como hice aquí, traer este punto aquí y colocarlo el punto exacto. Entonces vamos a coger también la línea verde para que se vea el abatimiento de la verde, ¿vale? O sea que viene a parar aquí, la traza, y por tanto la línea real verde es esta. Pero la distancia es desde aquí hasta aquí, ¿vale? O sea que esta es la distancia. Y ahora sí que concuerda ahí con la posición de la línea verde, según vemos ahí, y es una perpendicular común a los dos planos, ¿no? Bueno, pues esa sería la distancia entre los dos planos, ¿no? Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí, ya que concluyó la clase.